Siempre creí que ver a mi hijo en el altar sería la consagración de toda mi vida. Es el instante en que cada renuncia hecha en silencio, cada lágrima escondida, cada victoria conquistada, parece tener sentido. Pero en aquella boda, en lugar de alegría, encontré una sentencia de muerte escondida en un ramo de flores. Y si piensas que esta historia termina con el impacto de aquella carta, estás muy equivocado. Porque lo que sucedió después cambió para siempre a mi familia, mi imperio y hasta la manera en que entiendo el amor. Quédate conmigo hasta el final, porque no vas a creer en el desenlace. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para acompañar otras historias como esta, llenas de giros inesperados que nadie imagina. Mi nombre es Beatriz Salazar, tengo 74 años, y por más de medio siglo dediqué mi vida al sector hotelero en Colombia. Fui esposa, después viuda, y sobre todo madre. Todo lo que construí fue para Martín. Pero en aquella iglesia, entre flores y promesas, descubrí que lo que más amaba estaba en riesgo de ser destruido. Desperté con la sensación de que la vida, por fin, me regalaba un instante que merecía guardar en la memoria. Mientras me colocaba el vestido dorado, sentí que la tela se deslizaba sobre mi piel como si intentara recordarme que aún podía brillar. Me miré al espejo y vi a una mujer mayor, sí, pero firme, con los hombros erguidos, dispuesta a entregar al mundo lo mejor que había construido, mi hijo. Apreté con fuerza los aretes de perlas que había guardado para este día y respiré profundo, intentando no dejar que las lágrimas borraran mi maquillaje. La casa estaba en silencio, y cada paso sobre las escaleras de mármol resonaba como un eco solemne que acompañaba mis pensamientos. Afuera me esperaba el chofer junto al auto, impecable, con los asientos de piel clara y ese aroma nuevo que siempre me recordaba el éxito alcanzado. Cerré los ojos por un instante antes de entrar y pedí valor para sostener la emoción que me quemaba el pecho. No era cualquier boda, era la boda de Martín, el niño que levanté sola, el hombre que ahora estaba a punto de formar su propia familia. Cuando llegamos a la iglesia, el aire estaba impregnado de flores frescas. Los arreglos de rosas rojas trepaban por las columnas y caían en cascadas que parecían sacadas de un palacio. El brillo de las lámparas de cristal iluminaba los vitrales, y la música de cuerdas se expandía como una caricia por el espacio. Caminé lentamente hasta la primera fila, consciente de que todos los ojos me seguían. No me importó, ese momento no era mío, era de mi hijo. Quería que él me mirara y encontrara orgullo en mi sonrisa. El murmullo de los invitados se apagó cuando Diana apareció en el umbral, vestida de blanco, sosteniendo un ramo que parecía haber costado una fortuna. Avanzó con seguridad por el pasillo central, y yo la observé con el corazón dividido entre ternura y cierta desconfianza silenciosa que nunca me atreví a nombrar. Sus ojos buscaron los míos por un segundo, y su sonrisa se dibujó con una dulzura tan ensayada que me heló el pecho. Decidí apartar mis dudas. No era momento para sombras. De pronto, el ramo resbaló de sus manos y cayó con un golpe seco sobre el mármol brillante. Un murmullo recorrió la iglesia, y yo me incliné con el instinto natural de recogerlo. Entre los pétalos desordenados encontré un pequeño sobre negro. Pensé que sería una nota de amor o algún mensaje privado que Diana escondía con timidez. Con delicadeza lo abrí, tratando de que nadie notara mis movimientos. Lo que descubrí me arrebató el aire de los pulmones. Las letras eran claras, escritas con frialdad. El plan sigue. Después del matrimonio, damos el té. Primero la vieja. Luego el idiota. Herencia limpia. Nuestro imperio. Te amo. D. Sentí que la sangre me abandonaba, como si el vestido de seda se hubiera convertido en una armadura demasiado pesada. El murmullo de la iglesia desapareció de mis oídos y lo único que escuchaba era mi propia respiración entrecortada. Me quedé sentada con la carta entre los dedos, intentando comprender si lo que había leído era real. Mis ojos buscaron a Martín, radiante, esperando a su futura esposa en el altar, ajeno a la trampa que lo rodeaba. No quise derrumbarme ahí, frente a todos. Mi orgullo, el mismo que me ayudó a levantar un imperio hotelero desde la nada, me sostuvo. Pero por dentro, sentí que una herida se abría y que la traición me había alcanzado sin aviso. Me levanté despacio, con pasos medidos, y avancé hacia la salida sin mirar atrás. Nadie lo notó. Estaban demasiado ocupados admirando el lujo de la ceremonia, las flores y los cantos.
Crucé la puerta de la iglesia con la carta apretada en la mano, y cada paso que daba me parecía una declaración de guerra. Ese día, que debía ser de alegría, se convirtió en el inicio de una batalla silenciosa que aún no sabía cómo librar. Al salir de la iglesia, el aire de la tarde me golpeó como una bofetada inesperada. El sol caía con fuerza sobre el mármol de las escaleras, y cada destello me parecía un recordatorio cruel de la mentira que acababa de descubrir. Caminé despacio, con la carta apretada entre los dedos, sintiendo que me quemaba la piel. Nadie me detuvo, nadie preguntó nada. Todos seguían atrapados en el espectáculo de la boda, ignorando que la verdadera tragedia estaba ocurriendo justo frente a ellos. El chofer me vio descender con pasos firmes y corrió a abrirme la puerta del auto. No dije palabra, solo me senté en el asiento de piel clara y ordené: a casa. El silencio dentro del vehículo era pesado, apenas interrumpido por el ruido del motor y mi respiración agitada. Me recargué en la ventana, observando las calles adornadas para la celebración, y pensé que cada guirnalda colgada era un insulto. La ciudad parecía celebrar un futuro que para mí ya estaba roto. Cuando llegué a la mansión, el portón se abrió lentamente, como si también él supiera que algo oscuro estaba entrando conmigo. Crucé el vestíbulo rodeada de columnas y lámparas encendidas que iluminaban con un brillo casi insultante. Subí las escaleras sin quitarme los zapatos, ignorando las voces de las empleadas que intentaban darme la bienvenida. Cerré la puerta de mi habitación con un golpe seco y me dejé caer sobre la cama de seda, apretando la carta contra mi pecho. La leí una y otra vez, como si mis ojos quisieran confirmar lo que mi corazón se negaba a aceptar. Cada palabra era un cuchillo, una sentencia de muerte cuidadosamente planeada. La vieja, el idiota, nuestro imperio, ¿cuánto tiempo llevaban riéndose de nosotros a nuestras espaldas? ¿Cuántas sonrisas falsas me habían ofrecido en las cenas, mientras yo brindaba por el futuro? Sentí que la sangre hervía y que la humillación se mezclaba con una furia que me impedía llorar. Me levanté con brusquedad y encendí la lámpara de cristal junto al tocador. La luz cálida iluminó mi rostro en el espejo, y vi a una mujer que no estaba dispuesta a rendirse. El miedo estaba ahí, claro, pero debajo del miedo había algo más fuerte, una rabia digna, una necesidad de sobrevivir. Me quité el collar de diamantes y lo arrojé sobre la mesa, como si el lujo se hubiera convertido en un símbolo inútil frente a la traición. Caminé de un lado a otro en la habitación, tratando de ordenar mis pensamientos. Mi hijo, mi Martín, estaba atado a esa mujer, ciego por el encanto que ella proyectaba. ¿Cómo iba a mostrarle la verdad sin que creyera que yo había perdido la razón? El peso de los años me cayó encima de golpe, no en los huesos, sino en el alma. Sentí que estaba sola, absolutamente sola, en una mansión que de pronto se volvió prisión. Abrí el balcón y dejé que el aire frío de la noche me despeinara. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, como si fueran estrellas burlonas que observaban mi desgracia. Pensé en mi difunto esposo, en cómo habría reaccionado si estuviera vivo. Él siempre decía que en los negocios hay traiciones, pero que en la familia no se negocia. Cerré los ojos y deseé tenerlo a mi lado, aunque fuera un instante, para no cargar sola con el secreto que ahora me devoraba. Al regresar a la habitación, me derrumbé otra vez en la cama. No lloré. No podía. El llanto me habría debilitado, y necesitaba cada fragmento de fuerza para lo que venía. Guardé la carta dentro de una caja de cristal y cerré con llave. Sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Esa boda había marcado un antes y un después. Y aunque todos brindaban por el amor, yo ya había empezado mi propia guerra en silencio. A la mañana siguiente me levanté con los ojos hinchados, aunque no había llorado. El insomnio había sido mi castigo. Repasé cada palabra de esa carta como si fuera un rezo maldito. Me senté frente al ventanal de mi suite privada, con el café intacto sobre la mesa de mármol. Afuera, los autos de lujo desfilaban por la entrada principal de la mansión. La vida seguía, como si nada hubiera ocurrido, mientras yo trataba de descifrar en silencio quién era el cómplice de Diana. El nombre apareció en mi mente como un disparo seco: Diego. Ese socio que había llegado de la nada, con trajes impecables y una sonrisa demasiado confiada. Martín lo había presentado en la empresa como un apoyo indispensable, y desde entonces él estaba en todas las juntas, en todos los brindis, en todas las decisiones. Recordé su manera de mirarme, siempre con un respeto exagerado,
como si intentara ocultar otra intención detrás de su cortesía. Apoyé la frente contra el vidrio frío del ventanal y dejé que la ciudad me devolviera un reflejo cansado. Los recuerdos empezaron a encajar como piezas sueltas de un rompecabezas. Reuniones nocturnas en el hotel, viajes de negocios donde él siempre se ofrecía a acompañar a Diana, comentarios ambiguos que antes me parecieron triviales. Ahora todo cobraba un sentido distinto, doloroso. La traición no era un accidente, era un plan tejido con paciencia. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi abogado. No podía confiar en nadie más. Le pedí que iniciara una investigación discreta, que siguiera los pasos de Diana y Diego sin levantar sospechas. «Me quieren muerta», le dije con un hilo de voz que apenas reconocí como mío. Del otro lado hubo un silencio breve, el mismo silencio de alguien que sabe que lo que escuchó no es paranoia, sino peligro real. Colgué y me quedé sentada con el aparato sobre las rodillas. El corazón me latía tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. Sentí la urgencia de contarle todo a Martín, de abrirle los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Pero al imaginar su rostro, su incredulidad, sus palabras acusándome de exagerar, decidí callar. El dolor más grande para una madre no es la traición de una extraña, sino la certeza de que su hijo no le creerá. Me serví una copa de vino aunque era temprano, un gesto desesperado para calmar la ansiedad. El cristal fino resonó en mi mano como un recordatorio de mi propio temblor. Bebí despacio, intentando que el líquido me diera valor. La amargura del vino no fue suficiente para disolver el sabor metálico de la traición. Mis ojos volvieron a la caja de cristal donde guardaba la carta, mi única prueba, mi condena silenciosa. En ese momento escuché risas en el pasillo. Era Martín hablando por teléfono, mencionando el nombre de Diego con entusiasmo. Sentí que mi sangre se congelaba. Quise salir y decirle todo de golpe, pero mis pies no se movieron. El miedo me detuvo. No era el momento. Si hablaba sin pruebas suficientes, me convertiría en la villana de mi propia casa. Esa fue la primera vez que entendí que la guerra debía librarse en secreto. Me recosté en el sillón y dejé que el cansancio me venciera. Afuera, el mundo parecía brillar entre autos nuevos y fachadas impecables, pero yo ya no veía belleza, solo máscaras. Sabía que en cualquier momento la sonrisa de Diego volvería a cruzarse con la mía, y tendría que fingir calma mientras mi interior ardía. Ese pensamiento me acompañó hasta que cerré los ojos. Y al hacerlo, supe que lo peor apenas estaba empezando. Al caer la tarde, la mansión estaba envuelta en un silencio incómodo, como si hasta las paredes supieran que algo se había quebrado en mi interior. Me refugié en mi habitación, rodeada de cortinas pesadas de seda y lámparas encendidas que lanzaban destellos cálidos. Acaricié la carta doblada entre mis manos y pensé en cómo una simple hoja de papel podía cambiar el rumbo de una vida entera. Había un nudo en mi garganta que no podía tragar, aunque me esforzaba por mantenerme firme. De pronto, el teléfono sonó. Miré la pantalla y vi el nombre de Diana. Mi cuerpo entero se tensó. Dudé en contestar, pero al final apreté el botón con la determinación de enfrentar lo inevitable. Su voz entró con un tono dulce, casi meloso, el tipo de voz que podría engañar a cualquiera. «¿Dónde estás, Beatriz?» «La ceremonia no puede continuar sin ti», dijo con dramatismo. Era una actuación perfecta, pero yo ya conocía la verdad detrás de su máscara. Me quedé unos segundos en silencio, escuchando cómo respiraba al otro lado de la línea. Mi mente se llenó de imágenes. Sus sonrisas ensayadas, sus miradas falsas de admiración hacia mí, los abrazos en público que solo eran teatro. En ese instante entendí que yo no estaba hablando con una nuera preocupada, sino con una mujer que ya había firmado mi sentencia. Y aún así, su tono era impecable, como si de verdad me quisiera. «Tranquila, querida. Estoy donde debo estar», le respondí finalmente con voz baja pero firme. Lo dije despacio, cuidando cada palabra, como quien guarda un secreto. Ella insistió en que regresara, que todos me esperaban. Yo cerré los ojos y, por un momento, imaginé su cara cuando descubriera que ya no podía engañarme más. Había un extraño placer en dejarla colgada, sin saber que tan cerca estaba yo de descubrir cada uno de sus movimientos. Cuando colgué, el silencio volvió a ocupar la habitación, pero ahora era distinto. Sentí que, al responder de esa manera, había dado mi primer paso en una guerra silenciosa.
Dejé el teléfono sobre la mesa de noche y caminé hasta el ventanal. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como testigos lejanos. Me prometí no volver a ser ingenua, no volver a confiar en gestos que parecieran dulces. Ese día se había roto en mí algo que nunca regresaría igual. El reflejo en el cristal me mostró una mujer endurecida, con arrugas marcadas no solo por los años, sino por el peso de las decepciones. Esa era yo, Beatriz Salazar, una madre convertida en guardiana de su propia vida y de la herencia de su hijo. Tal vez muchos me habían visto como un ícono de éxito, pero lo que nunca supieron es que detrás de los diamantes y hoteles siempre estuve sola, luchando por mantenerme en pie. Esa soledad me acompañaba ahora como un eco inevitable. Caminé hasta la cama, me senté sobre la colcha de seda y repasé mentalmente lo que vendría. Sabía que ella no se detendría. Diana era joven, ambiciosa, y tenía un plan demasiado bien armado para dejarlo caer. Yo necesitaba más pruebas, más certezas, y sobre todo, tiempo. Porque si algo aprendí en los negocios fue que la paciencia puede ser la mejor arma contra un enemigo que subestima. Me acosté sin cerrar los ojos, mirando el techo alto de la habitación como si ahí pudiera leer mi destino. No había vuelta atrás. Había declarado guerra sin pronunciarlo en voz alta. Y lo más irónico es que la batalla no se libraría en oficinas ni contratos, sino en la intimidad de mi propia familia. Una guerra entre sonrisas falsas y silencios cargados de veneno. ¿Y tú? Si descubrieras que tu futura nuera planea tu muerte el mismo día de su boda, ¿te quedarías callada esperando pruebas o enfrentarías todo de inmediato aunque nadie te creyera? Al día siguiente amanecí con la mente fría, como si el miedo se hubiera transformado en una determinación amarga. Llamé a mi abogado temprano y acordamos instalar discretamente un micrófono en la oficina de Diana. La sola idea de tener que espiar dentro de mi propia casa me revolvía el estómago, pero no tenía opción. Si me quedaba cruzada de brazos, ella terminaría cumpliendo su plan. Así que, con el corazón apretado, acepté jugar el mismo juego sucio que ellos. La oficina de Diana estaba adornada con muebles modernos, relojes suizos exhibidos en vitrinas y retratos con Martín que parecían salidos de una revista. Cada detalle gritaba lujo, pero detrás de todo ese escenario elegante yo sentía un hedor invisible, como si el aire mismo escondiera secretos. Me senté en su sillón de cuero, fingiendo interés en unos papeles, mientras mi abogado y un técnico de confianza trabajaban en silencio. Cada movimiento debía ser rápido, impecable, sin levantar sospechas. Esa misma tarde, Diana entró radiante como siempre, con su sonrisa perfectamente calculada. Me saludó con un beso en la mejilla y un cumplido hipócrita sobre mi vestido. Yo la observé con calma, sintiendo cómo me hervía la sangre por dentro. Era difícil fingir cordialidad frente a alguien que sabía que quería verme muerta, pero me mordí la lengua y respondí con una sonrisa ligera. A veces la máscara más peligrosa es la de una mujer que no muestra miedo. Pasaron horas de reuniones con clientes y socios. Yo estaba ahí, atenta, pero mi mente estaba en otra parte, en el micrófono escondido bajo su escritorio. Cada palabra que ella decía, cada risa falsa, quedaba grabada. No podía dejar de imaginar qué saldría de esas conversaciones privadas cuando estuviera sola. Me preguntaba si hablaría de mí con descaro, si se atrevería a planear frente a las paredes que ahora la escuchaban en secreto. Esa noche recibí la primera grabación. Me senté en mi recámara con una copa de vino y los audífonos puestos. El corazón me palpitaba como si estuviera por descubrir un tesoro envenenado. Al principio solo eran frases comunes, comentarios triviales. Pero después escuché claramente su voz decir: «Martín es fácil, le haré creer que su madre sufre de demencia. 1 mes y todo será mío». Me quedé helada, con los dedos apretando el reproductor como si pudiera romperlo. La rabia me subió como fuego por la garganta. No solo quería envenenarme, también planeaba destruir mi credibilidad ante los ojos de mi hijo. Sentí que el mundo entero se me derrumbaba encima, que la soledad era ahora una condena que pesaba más que cualquier lujo acumulado en mi vida. Me vi a mí misma, encerrada en esa suite de hotel, luchando contra una mujer joven que tenía el poder de manipularlo todo con solo una sonrisa. Me levanté y caminé por la habitación, incapaz de quedarme quieta. Abrí las ventanas y dejé que el aire helado de la noche me golpeara la cara. Afuera, la ciudad seguía iluminada, como si nada estuviera pasando.
Nadie sabía que una madre estaba a punto de perderlo todo, no solo su imperio, sino lo más valioso, la confianza de su hijo. Esa era la batalla real, mucho más dolorosa que cualquier traición empresarial. Apagué el aparato y me quedé en silencio, con la mirada fija en la nada. Las pruebas ya estaban en mis manos, pero con ellas venía también un peso insoportable, la certeza de que la mujer que Martín amaba era capaz de destruirlo todo. Y yo tendría que ser quien lo enfrentara, aun sabiendo que mis palabras podrían sonar como un delirio. La guerra ya no era un presentimiento, era una realidad grabada en mi propia voz. Esa misma semana, Diana me invitó a cenar en un restaurante de lujo. La excusa fue acercarnos más como familia, pero yo sabía que detrás de su amabilidad había algo que no encajaba. El lugar estaba iluminado por lámparas de cristal, y el murmullo de los comensales se mezclaba con el aroma de vino francés y carnes finamente preparadas. El mesero retiró la silla para mí, y Diana se sentó frente a mí con una sonrisa impecable. Yo fingí serenidad, aunque por dentro la desconfianza me carcomía. La mesa estaba servida con cubiertos de plata y copas relucientes que reflejaban la luz como pequeños espejos. Diana pidió el vino más caro de la carta, uno de esos que se descorchan como símbolo de celebración. Yo la observaba con atención, memorizando cada uno de sus gestos. Tomó la botella con manos seguras y sirvió lentamente en mi copa. El líquido rojo, intenso, caía como si fuera una advertencia disfrazada de elegancia. Levantó su copa hacia mí con una mirada fija, casi desafiante. «Por nuestra nueva familia», dijo con una dulzura que sonaba a veneno. Sonreí, aunque mis manos sudaban frío sobre el mantel de lino. Acerqué la copa a mis labios, pero me detuve justo antes de beber. Fingí que estaba disfrutando el aroma, que quería saborearlo lentamente. Por dentro, sentía que cada segundo era una prueba entre la vida y la muerte. Ella bebió de la suya con naturalidad, como si todo fuera un simple brindis. Yo apenas humedecí mis labios, sin tragar. Mi corazón latía tan fuerte que tuve miedo de que se escuchara en la mesa. Conversamos de trivialidades, el futuro de la empresa, los viajes que ella soñaba hacer con Martín, la importancia de aprender a soltar. Cada palabra era una puñalada disfrazada de cortesía. Mientras tanto, la copa seguía frente a mí, intacta. Al llegar a casa, todavía con el sabor metálico en la boca, me encerré en mi habitación. Me quité los tacones y caminé descalza sobre el mármol helado. Necesitaba respirar, sacudirme esa sensación de que había estado frente a un peligro del que apenas logré escapar. Abrí el tocador para guardar mis joyas y ahí, entre mis cosas, encontré algo que me paralizó, una pequeña caja oculta entre pañuelos de seda. La tomé con manos temblorosas. Al abrirla, descubrí un frasco diminuto con un líquido extraño, transparente, que no era perfume ni nada parecido. El olor era fuerte, químico, imposible de confundir con algo inofensivo. Me llevé la mano al pecho, incapaz de creer que ese frasco estuviera en mi habitación, en mi propio espacio, entre mis pertenencias más íntimas. Fue como sentir que alguien había atravesado mi último refugio. Me senté en la cama y abracé la caja contra mi pecho. La rabia me invadió como un fuego lento. No solo querían envenenarme, sino que se habían atrevido a colocar la prueba en mi casa, para después poder acusarme de cualquier cosa. Era un juego sucio, calculado, y yo estaba en el centro de su trampa. Por primera vez en años, sentí miedo real, ese miedo que no se disimula ni con diamantes ni con vestidos de gala. Apagué las luces y me quedé en la oscuridad, escuchando mi respiración entrecortada. Afuera, el silencio era absoluto, pero dentro de mí el ruido era insoportable. Sabía que tenía que moverme con cuidado, que cualquier paso en falso podía costarme la vida. Esa noche entendí que ya no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de sobrevivir. Y con el frasco en la mano, me prometí que no me dejaría vencer tan fácil. Los días siguientes se volvieron una prisión disfrazada de rutina. En la mesa larga de mármol, donde antes compartíamos risas y recuerdos, ahora reinaba un silencio frío. Diana hablaba bajito al oído de Martín, y yo podía ver cómo su mirada cambiaba poco a poco hacia mí, como si de pronto me viera como una carga. Yo intentaba mantener la compostura, sirviéndome vino con calma, pero sentía la tensión como un nudo en la garganta. Martín empezó a excusarse para no comer en casa. Decía que tenía reuniones, compromisos, viajes urgentes.
Yo lo veía salir en su auto de lujo mientras Diana se quedaba, dueña de los pasillos y de las miradas serviles de las empleadas. Ella llenaba el espacio con su perfume caro y su voz suave, mientras yo me sentía cada vez más arrinconada en mi propia mansión. El hogar que había construido se transformaba en un escenario donde yo ya no tenía lugar. Una tarde, entré en la sala y los encontré hablando en voz baja. Al verme, Diana fingió una sonrisa y me ofreció un asiento. Me negué con la cabeza y subí a mi recámara, pero escuché como ella le susurraba a Martín: «Tu mamá necesita ayuda, está confundida». Sentí que las piernas me flaqueaban. Me encerré en mi habitación y lloré en silencio, con la cara hundida en las sábanas de seda, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. Cada encuentro con Martín era una batalla disfrazada de conversación. Cuando intentaba advertirle sobre Diana, él me miraba con cansancio y decía: «Mamá, ya basta, estás exagerando». Sus palabras me golpeaban más fuerte que cualquier veneno. Lo vi alejarse de mí no por falta de amor, sino por la manipulación hábil de una mujer que sabía cómo girar todo a su favor. Ese alejamiento fue el dolor más cruel que me tocó soportar. Recuerdo una noche en particular. Preparé la cena con esmero, como en los viejos tiempos, y lo esperé hasta tarde. Cuando por fin llegó, acompañado de Diana, apenas me saludó. Ella tomó la palabra durante toda la comida, guiando la conversación hacia temas irrelevantes, mientras él me observaba con impaciencia. Era como si hubieran tejido una burbuja alrededor de mí, una en la que ya no existía. Me dolía más su indiferencia que cualquier veneno. Me refugié en los pequeños rituales que me mantenían cuerda: revisar mis hoteles, leer informes financieros, tomar café fuerte en las mañanas frente al ventanal. Pero incluso ahí me alcanzaba la sombra de la duda. Si mi hijo comenzaba a creer que yo estaba perdiendo la razón, ¿qué futuro me quedaba? Nadie respetaría mis palabras, y mi silencio sería el terreno perfecto para que Diana consolidara su poder. En ese encierro silencioso, aprendí a disimular. En las juntas sonreía, en los pasillos saludaba, en las comidas fingía indiferencia. Pero por dentro estaba rota, aislada, con el miedo constante de que Martín me mirara y no reconociera a la madre que lo había criado. Ese era mi verdadero castigo: no perder dinero ni prestigio, sino la mirada confiada de mi propio hijo. Una tarde, mientras él me acompañaba en la terraza, me miró con seriedad y soltó las palabras que más me hirieron: «Mamá, creo que deberías ver a un médico. Estás confundida». Lo dijo con cariño, sí, pero también con esa convicción que me rompió en pedazos. Yo asentí en silencio, sin responder. Era el triunfo de Diana, y yo, aunque sabía la verdad, estaba quedando sola en medio del lujo que ahora parecía una jaula dorada. Esa noche me encerré en la suite presidencial del hotel familiar, el mismo que yo había levantado ladrillo por ladrillo. El espacio estaba vestido de lujo: cortinas pesadas, alfombra gruesa, lámparas de cristal que reflejaban destellos dorados. Me miré en el enorme espejo frente a la cama y vi a una mujer desconocida. Tenía la mirada apagada, el gesto cansado, los labios temblando por un dolor que no sabía dónde colocar. No era solo el cansancio de los años, era la herida de sentirme traicionada dentro de mi propia casa. Toqué el borde del espejo como si pudiera atravesarlo y encontrar a la Beatriz que fui alguna vez, la madre fuerte, la empresaria segura. Pero lo único que encontré fue un reflejo quebrado, un rostro que ya no podía esconder el miedo. Saqué del cajón varias joyas, collares de diamantes, relojes de oro, y los arrojé sobre la cama. De pronto, todo aquello me pareció inútil. ¿De qué servía el lujo si no podía protegerme de la mentira que se cocinaba a mis espaldas? Me serví una copa de coñac y me senté en el sillón de terciopelo junto a la ventana. Afuera, la ciudad brillaba como siempre, llena de autos que rugían en avenidas iluminadas. Todo seguía su curso mientras mi mundo se desmoronaba. Bebí un sorbo largo, esperando que el fuego del alcohol me borrara la angustia, pero el vacío seguía ahí. La soledad tenía un peso insoportable, más pesado que cualquier imperio que yo pudiera cargar. De pronto, escuché un golpe en la puerta. Era mi asistente personal, un hombre que llevaba años trabajando conmigo y que pocas veces interrumpía mi silencio. Me entregó un sobre cerrado, sin explicaciones, y se retiró con rapidez. El sobre no tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Mis manos temblaban mientras lo abría, como si presintiera que ahí había algo que podía cambiarlo todo otra vez.
Dentro encontré una nota breve, escrita con letra desconocida: no confíes en nadie. Te vigilan incluso en tu propia casa. Sentí que la sangre me helaba. El papel cayó de mis dedos y resbaló sobre la alfombra. Miré alrededor de la habitación como si alguien pudiera estar observándome desde la oscuridad. El miedo se volvió una presencia real, un monstruo invisible que respiraba conmigo. Me levanté de golpe y cerré las cortinas, asegurando cada rincón. Caminé en círculos, con la carta anónima en la mano, tratando de adivinar quién podía haberla enviado. ¿Era una advertencia sincera o parte del mismo juego retorcido? La paranoia se mezcló con la rabia. Ya no sabía si mis aliados eran leales o si todos habían decidido venderse al mejor postor. Volví frente al espejo y esta vez no intenté buscar a la mujer fuerte que solía ser. Vi a una madre sola, rodeada de lujos que ya no significaban nada, y entendí que estaba peleando contra algo más que una traición. Peleaba contra la posibilidad de perder mi propia cordura. Si lograban convencer a Martín de que yo estaba loca, entonces todo lo demás se vendría abajo. El veneno más peligroso no estaba en un frasco, estaba en las dudas que sembraban en su corazón. Me acosté sin apagar la luz, abrazando la carta anónima contra mi pecho como si fuera un amuleto. El miedo me mantuvo despierta, y cada sonido del pasillo se convirtió en una amenaza. Cerré los ojos solo por unos segundos, preguntándome cómo llegué hasta aquí, y lo que era peor, cuánto más resistiría. ¿Y tú? ¿Aceptarías que te hicieran pasar por loca para proteger tu vida en silencio, o pelearías de frente aunque te señalaran como mentirosa? Al amanecer decidí que no podía quedarme esperando otro golpe de Diana. Si ella había convertido mi vida en una partida de ajedrez, yo también movería mis piezas. Pasé horas revisando balances financieros, contratos recientes y actas de juntas. Entre números fríos encontré rastros de movimientos sospechosos, transferencias disfrazadas de gastos menores que apuntaban a una sola dirección: su ambición. Era la confirmación de que no solo me quería fuera de su camino, también quería apropiarse del imperio que construí con décadas de sacrificios. Llamé a una reunión extraordinaria con la directiva en la sala principal del Hotel Insignia. El lugar estaba impecable, con paredes cubiertas de madera fina, alfombras suaves y un aroma tenue a café recién hecho. Los socios llegaron con trajes oscuros y maletines de cuero, como si nada extraordinario ocurriera. Yo los observaba uno a uno, midiendo sus gestos, preguntándome quién más estaría jugando del lado de Diana. El lujo del entorno era solo un disfraz para la tensión que me quemaba por dentro. Diana apareció con la seguridad de quien se sabe dueña de la escena. Vestía un traje claro que resaltaba su figura y llevaba un reloj suizo reluciente en la muñeca. Saludó a todos con esa dulzura que engañaba a cualquiera y se sentó justo frente a mí. Yo respiré hondo, decidida a no dejarme intimidar por su juventud ni por su presencia. Tenía que demostrar que aún podía sostenerme de pie frente a cualquiera, incluso frente a la mujer que había intentado destruirme. Saqué los documentos y los deslicé sobre la mesa de cristal. «Quiero que me expliquen estos movimientos», dije con voz firme. Mis ojos estaban fijos en Diana, pero mi tono fue neutral, como si se lo pidiera a todos. Ella tomó las hojas, las revisó rápidamente y sonrió. Fue una sonrisa lenta, calculada, que me erizó la piel. «Esto no prueba nada, Beatriz. Usted está delirando». Sus palabras cayeron como un veneno disfrazado de ternura. Los murmullos llenaron la sala. Algunos socios intercambiaron miradas, otros se limitaron a bajar la cabeza. Yo sentí que mis manos se cerraban en puños bajo la mesa. Quise gritar, señalarla, mostrar la carta que guardaba en mi habitación. Pero sabía que no podía revelar todas mis pruebas aún. Necesitaba más. Así que tragué la rabia y mantuve la calma, aunque por dentro sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Martín, sentado a un lado, intervino con voz cansada. «Mamá, no debería sacar conclusiones apresuradas». Su mirada me atravesó como un cuchillo. Yo lo observé con un dolor mudo, incapaz de responder sin que mi voz se quebrara. Era evidente que Diana había sembrado dudas en él, y ahora esas dudas me estaban dejando sola en medio de la sala, como una intrusa en mi propio imperio. Cuando la reunión terminó, todos se levantaron con sonrisas falsas y frases de cortesía. Yo permanecí unos segundos sentada, mirando los documentos sobre la mesa, como si buscara en ellos una fuerza que no encontraba dentro de mí.
Diana pasó a mi lado y susurró: «Cuídese, suegra, la veo cansada». Sus palabras fueron una daga envuelta en terciopelo. Yo no respondí. Solo la vi alejarse, sabiendo que cada día me estaba arrinconando más. De regreso a mi habitación, me senté frente al ventanal y dejé que la ciudad iluminada me recordara lo sola que estaba en esta lucha. No podía bajar la guardia, no podía dejar que el dolor me venciera. Esa jugada había sido mía, sí, pero también había sido su oportunidad para mostrarme que estaba un paso adelante. Cerré los ojos y entendí que la verdadera guerra apenas comenzaba. Un par de días después, Martín llegó a mi recámara con una sonrisa forzada. Traía en las manos una bolsa de una joyería exclusiva, envuelta en papel elegante con listones de seda. «Es un detalle de Diana, para ti, con cariño», me dijo. Me lo entregó como si fuera un gesto de paz, como si eso pudiera borrar el hielo que se había instalado entre nosotros. Yo lo tomé agradecida, aunque en el fondo una voz me susurraba que nada que viniera de ella podía ser inocente. Dentro de la bolsa encontré una caja de cristal finamente tallado. Al abrirla, descubrí un frasco de perfume de diseño, con un tapón dorado que brillaba bajo la luz de la lámpara. Lo sostuve entre mis manos y aspiré con cuidado, dejando que el aroma me envolviera. Era dulce, intenso, con un trasfondo metálico que me incomodó de inmediato. Sonreí frente a Martín, fingiendo entusiasmo, mientras por dentro mis sospechas se confirmaban. Él me abrazó con rapidez, como si quisiera tranquilizarse a sí mismo más que a mí. «Diana está tratando, mamá. Dale una oportunidad». Sus palabras eran dagas cubiertas de terciopelo. No respondí. Solo asentí con una sonrisa débil, porque no tenía fuerzas para discutir. Lo vi salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de él, sin notar que yo sostenía aquel frasco como si fuera un arma apuntándome al corazón. Esa noche lo coloqué sobre el tocador, entre relojes antiguos y estuches de joyas. Cada vez que lo veía, sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Había aprendido a leer señales, a escuchar el instinto, y todo en mí gritaba que ese regalo no era lo que parecía. No me atreví a usarlo, ni siquiera a probarlo sobre mi piel. El frasco permaneció intacto, brillando bajo la luz del espejo, como una tentación venenosa esperando su momento. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y le pedí que lo llevara a analizar. No le expliqué los detalles, solo le pedí discreción absoluta. Mientras esperaba su respuesta, pasé horas caminando por la habitación, con la mente llena de imágenes terribles. Yo aplicando el perfume en mi cuello, cayendo al suelo sin fuerzas, Diana llorando hipócritamente sobre mi cuerpo. Era un pensamiento insoportable, pero imposible de apartar. Días después, recibí su llamada. «Encontramos rastros de una sustancia tóxica en el frasco», dijo con tono grave. Sentí que las piernas se me doblaban y tuve que sentarme de golpe en el sillón. No era una paranoia, no era una exageración. Alguien había querido poner fin a mi vida disfrazando el veneno como un obsequio. Me quedé en silencio, con los labios secos, mirando hacia el balcón sin ver nada realmente. El golpe fue doble. No solo confirmaba lo que temía, también mostraba hasta dónde estaba dispuesta a llegar Diana. Usar un regalo para acercarse, y al mismo tiempo, intentar destruirme era un nivel de crueldad que nunca había imaginado. Apreté los puños con fuerza. El miedo se mezclaba con la rabia, y esa mezcla me dio una claridad que hasta entonces no había tenido. No podía seguir defendiéndome en silencio. Tenía que preparar mi contraataque. Guardé el frasco en una caja de seguridad, lejos de mi recámara. Lo miré por última vez antes de cerrarlo y sentí que aquel perfume era un símbolo perfecto de lo que estaba viviendo, una belleza aparente que escondía muerte. Y aunque la soledad me pesaba más que nunca, también supe que había dado un paso adelante. Ahora no solo tenía sospechas, tenía pruebas. Esa misma semana recibí la invitación a una gala benéfica organizada en uno de mis hoteles más lujosos. Era un evento de etiqueta, con lista de invitados repleta de empresarios y políticos. Me debatí entre asistir o no, pero algo dentro de mí me empujó a ir. No podía dejar que Diana creyera que me había vencido. Así que mandé a preparar un vestido de seda azul marino y me arreglé como si nada me estuviera consumiendo por dentro. Mi rostro mostraba calma. Mi corazón, en cambio, latía con furia. El salón estaba vestido de gala,
Candelabros inmensos colgaban del techo, las mesas tenían manteles de lino blanco y las copas de cristal brillaban bajo la luz dorada. Había música en vivo, un cuarteto de cuerdas que llenaba el aire con notas elegantes. Caminé entre la multitud con paso firme, saludando a conocidos, sonriendo sin ganas. Todos me veían como la misma Beatriz de siempre, la empresaria fuerte, sin sospechar que estaba atravesando la traición más cruel de mi vida. Y entonces los vi. Diana y Diego bailaban en el centro del salón, demasiado cerca, con una complicidad imposible de disimular. Sus cuerpos se movían al ritmo de la música, sus manos se rozaban como si compartieran un secreto. Martín los miraba desde la mesa, sin notar lo evidente, perdido en su propio orgullo de marido reciente. Sentí que la sangre me hervía, que el aire me faltaba. Ellos jugaban con fuego, seguros de que yo no me atrevería a desenmascararlos en público. Me acerqué a la mesa y me senté junto a Martín. Él estaba distraído, atendiendo a unos socios que lo felicitaban por su matrimonio. Yo no podía apartar la vista de la pista de baile. Cada risa de Diana era un eco cruel en mis oídos. Cada mirada de Diego hacia ella era una confirmación más. Estuve a punto de decirle algo a Martín, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Si lo hacía ahí, frente a todos, corría el riesgo de convertirme en la mujer loca de la historia. Diana regresó a la mesa con el rostro iluminado, fingiendo inocencia. ¿La estás pasando bien, suegra?, me preguntó con un tono tan dulce que casi dolía escucharlo. La miré fijamente, sin contestar de inmediato. Quise atravesarla con la mirada, dejarle claro que yo ya no creía en ninguna de sus máscaras. Ella sostuvo mi mirada un segundo y luego sonrió, confiada, como quien sabe que la partida aún está bajo su control. Diego se unió a nosotros con una copa de champaña en la mano. Habló de negocios, de nuevos proyectos, de supuestas oportunidades de expansión. Yo asentía, pero mis pensamientos estaban lejos de esa conversación. Me preguntaba cuánto tiempo más lograrían ocultar lo evidente. Esa cercanía, ese descaro, esa seguridad de que nadie los desenmascararía, todo era una provocación. Y yo, por dentro, me sentía atrapada entre la rabia y la impotencia. Cuando la música cambió, Diana tomó la mano de Martín y lo arrastró a la pista. Él, feliz, la siguió sin resistencia. Los vi bailar como si fueran la pareja perfecta, mientras Diego me lanzaba miradas furtivas desde la mesa. Esa fue la confirmación final. No eran solo cómplices en un plan de traición, eran amantes disfrazados de socios. Mi corazón se rompió en silencio, pero mis ojos no derramaron una sola lágrima. Esa noche regresé a la mansión con un peso insoportable en el pecho. Subí a mi recámara y me dejé caer frente al tocador. Me miré al espejo y susurré en voz baja: ya no es solo mi vida la que está en peligro. Es el alma de mi hijo. Y con ese pensamiento, entendí que el tiempo para actuar se estaba agotando. Los días posteriores al baile fueron un suplicio. Yo trataba de guardar silencio, de no mostrar la tormenta que me desgarraba, pero cada vez era más evidente que Martín me miraba con ojos distintos. Había en él una mezcla de desconfianza y cansancio, como si mi presencia se hubiera convertido en un estorbo. Una tarde, durante una reunión con varios socios en la sala principal del hotel, mi peor miedo se hizo realidad. Él estalló contra mí frente a todos. «Deja de humillar a Diana. Ella es mi esposa», gritó con una rabia que nunca había visto en su rostro. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El silencio del salón fue más cruel que sus palabras. Todos se quedaron observándome como si yo fuera culpable de algo. Diana, con lágrimas perfectamente calculadas, bajó la cabeza fingiendo dolor. Yo me quedé inmóvil, con la garganta cerrada, incapaz de responder sin quebrarme. El murmullo de los socios llenó el espacio, y yo me convertí en una extraña en mi propio imperio. Cerré los puños bajo la mesa y respiré hondo para no desmoronarme frente a ellos. Era evidente que ella había ganado esa batalla. Había logrado poner a mi hijo en mi contra. La humillación me atravesó como un cuchillo. En ese instante entendí que la guerra ya no era solo silenciosa, sino abierta, y que todos los ojos estaban puestos en mí esperando verme caer. Esa noche regresé a la mansión sin fuerzas. Subí a mi recámara, me quité el collar y lo dejé caer sobre el mármol del tocador. El sonido seco del metal contra la piedra me hizo eco en el alma. Me miré en el espejo y vi a una mujer rota,
con los ojos enrojecidos y la piel cansada. Me pregunté en qué momento pasé de ser la madre orgullosa al estorbo incómodo en la vida de mi hijo. La respuesta me dolió más que cualquier veneno. Busqué consuelo en mis recuerdos, pero ni siquiera ellos me dieron paz. Recordé los años en que Martín era un niño y corría por los pasillos del hotel, riendo con inocencia. Recordé cómo le enseñaba a nadar, cómo lo esperaba en las madrugadas cuando volvía de fiestas juveniles. ¿Cómo podía ahora verme como una amenaza? La manipulación de Diana era tan fina, tan calculada, que había logrado arrancar de raíz todo lo que habíamos construido juntos. Cuando intenté abrir la caja de seguridad donde guardaba la carta, descubrí algo que me heló. El sobre ya no estaba. Revisé una y otra vez, moví las joyas, saqué los documentos, pero la carta había desaparecido. Sentí un vacío en el estómago, un vértigo que me hizo apoyar las manos sobre el escritorio. Era imposible. Nadie tenía acceso a esa caja excepto yo. O al menos eso había creído. La idea de que alguien había entrado a mi espacio más seguro me desgarró el alma. Me dejé caer en el sillón, con la respiración agitada. El frasco envenenado, la carta robada, las miradas de sospecha, todo encajaba en una trampa diseñada para dejarme sin salida. Diana no solo quería envenenarme físicamente, también buscaba envenenar mi mente, mi credibilidad, mis recuerdos. Y lo estaba logrando poco a poco. Esa noche comprendí que había cruzado un punto sin retorno, estaba sola, y el enemigo estaba dentro de mi propia familia. Cerré los ojos y sentí que mi cuerpo entero temblaba. No lloré. No podía darme ese lujo. Sabía que tenía que levantarme más fuerte que nunca, aunque por dentro me estuviera muriendo. La guerra no era solo por mí, era por Martín, por el imperio que había construido, por la dignidad que no pensaba entregar sin luchar. ¿Y tú? ¿Qué duele más? ¿La traición de un enemigo declarado o la ceguera de un hijo que decide no creerte? Después de la desaparición de la carta, sentí que el mundo se me cerraba encima. Caminaba por la mansión con la sensación de que cada pared escuchaba, de que cada paso que daba era vigilado. La paranoia se volvió parte de mi rutina, pero esa misma desconfianza me mantuvo alerta. No podía permitirme otro error. Fue en medio de esa angustia cuando recibí una nueva grabación del micrófono escondido en la oficina de Diana. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor antes de reproducirla. La voz de Diana llenó la habitación con una claridad que me heló la sangre. Martín es fácil. En un mes todo será mío, dijo con un tono de seguridad que me revolvió el estómago. Luego escuché la risa de Diego, cómplice descarado, confirmando cada palabra. No era solo veneno en frascos o regalos disfrazados. Era un plan estructurado para despojarme de mi hijo, de mi imperio, de mi dignidad. Escuchar esas frases fue como si alguien me arrancara de golpe el aire de los pulmones. Me senté en el sillón con las manos temblando. Cerré los ojos, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. No había margen para dudas ni excusas. La traición estaba grabada. Era la prueba que necesitaba para abrirle los ojos a Martín. Sin embargo, la idea de enfrentar a Diana sin una estrategia me daba miedo. Ella era hábil, sabía cómo manipular, cómo girar las cosas hasta convertirme en la villana. Yo debía elegir con cuidado el momento de mostrar mis cartas. Caminé por la habitación, mirando de reojo el cofre donde guardaba documentos y joyas. Todo lo que había acumulado en mi vida parecía insignificante frente a la voz que aún resonaba en mis oídos. Recordé las veces que brindamos juntos en ese mismo despacho, con copas de champaña y sonrisas falsas. ¿Cómo pude haber sido tan ingenua, tan confiada? Esa ingenuidad me pesaba como un pecado. Ahora ya no había espacio para sentimentalismos. Necesitaba ser más calculadora que nunca. Esa noche casi no dormí. Me quedé recostada con la grabadora entre las manos, escuchando una y otra vez las frases de Diana y Diego. Cada repetición era un golpe que me hundía más, pero al mismo tiempo me fortalecía. Si ellos tenían un plan, yo también podía armar el mío. Recordé las veces que mi difunto esposo me decía, en los negocios, quien no sabe esperar, pierde. Y entendí que tenía que esperar el momento preciso para golpear. Decidí que no sería en privado, ni en la intimidad de la casa. Si enfrentaba a Diana frente a Martín, ella se victimizaría, lloraría, y yo volvería a quedar como la exagerada. No. Tenía que exponerla en público,
frente a todos, donde las máscaras no pudieran sostenerse. Pensé en el próximo banquete que planeábamos con socios e inversionistas para celebrar la boda. Ese sería el escenario perfecto, elegante. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Lleno de testigos y con el lujo como telón de fondo. El simple pensamiento me dio un escalofrío. Imaginé el salón iluminado por lámparas de cristal, las copas de vino alineadas en mesas de mármol, y yo de pie frente a todos, desenmascarando a la mujer que había querido enterrarme. Era un riesgo enorme. Si fallaba, perdería todo. Pero si lograba mostrar la verdad, no habría lugar para excusas. La idea se convirtió en mi obsesión durante los días siguientes. Al amanecer, me miré al espejo con una determinación nueva. Ya no era la madre herida ni la mujer aislada. Era la sobreviviente que había decidido luchar. Guardé la grabación en un lugar seguro y respiré hondo. El banquete sería mi escenario, y la verdad, mi única arma. El día del banquete amaneció con un cielo gris, como si la naturaleza intuyera que detrás de la fiesta se escondía una tormenta. Desde temprano, la mansión se transformó en un hervidero de preparativos. Floreros enormes con rosas rojas llegaban en camionetas, el aroma a vino italiano se mezclaba con el de los manteles recién planchados, y los empleados corrían de un lado a otro colocando copas alineadas en largas mesas de mármol. Los candelabros de cristal, pulidos hasta el cansancio, reflejaban la luz como si cada destello fuera un recuerdo de todo lo que estaba en juego. Yo caminaba entre ellos con serenidad fingida, pero por dentro el corazón me martillaba el pecho como un tambor de guerra. Esa noche iba a jugar mi última carta, y cada respiración era un ensayo de valor. Cuando entré al salón, el lujo desplegó toda su fuerza, casi insultante frente a mi angustia. Lámparas colgaban como cascadas de diamantes, las notas suaves de un piano envolvían el aire, y los invitados iban llegando uno por uno con trajes impecables y vestidos de seda que rozaban el suelo. Todos saludaban con sonrisas satisfechas, brindando como si el mundo les perteneciera, ajenos a la tensión que me atravesaba como un cuchillo invisible. Yo los recibía con la misma cordialidad de siempre, besos en la mejilla, apretones de mano, palabras educadas. Pero cada gesto mío estaba calculado. No podía permitirme un solo error. Tenía que esperar el momento justo, ni antes ni después, porque sabía que solo habría una oportunidad de arrancar la máscara de Diana frente a todos. Ella se paseaba entre los asistentes con una seguridad irritante. Su vestido blanco entallado, bordado con pequeñas perlas, la hacía ver como la reina de la velada. Su risa llenaba cada rincón, ligera y melodiosa, la misma risa que alguna vez engañó a Martín y que a tantos había seducido. Diego la acompañaba como una sombra inseparable, discreto pero siempre atento, con una copa en la mano y una mirada cómplice que delataba más de lo que querían mostrar. Los observaba mientras recibían elogios, mientras se acercaban a los socios para hablar de negocios, mientras Martín los contemplaba con un orgullo que me desgarraba el alma. Sentí rabia, sí, pero también una calma fría. Esa sería la última vez que podrían exhibir esa seguridad frente a mí. Finalmente, llegó la hora de sentarse. Las conversaciones se apagaron poco a poco hasta convertirse en un murmullo expectante. El sonido de los cubiertos al acomodarse contra la porcelana fina marcó el inicio de un silencio que yo había esperado durante meses. Me levanté despacio, con una copa en la mano. El cristal vibró con el leve temblor de mis dedos, pero nadie lo notó. Antes de brindar, dije con voz clara, proyectando cada palabra, quiero compartir algo que encontré entre las flores. Los ojos se clavaron en mí al instante. Diana me observó con una sonrisa nerviosa, sin saber hacia dónde se dirigía mi frase. Martín me miraba intrigado, con la inocencia de quien aún no sospechaba que estaba a punto de ver su mundo desplomarse. Saqué de mi bolso la carta doblada, aquella que había encontrado el día de la boda, el veneno escrito que había cambiado mi vida. La coloqué sobre la mesa principal, frente a todos. El murmullo creció, voces bajas que trataban de adivinar lo que ocurría. Un mensaje que, lamentablemente, no era para mí, pero que me mostró la verdad, añadí con calma. Diana estiró la mano como queriendo detenerme, desesperada, pero yo continué sin mirarla.
Ese instante me pertenecía, y no iba a retroceder después de haber cargado sola con la verdad por tanto tiempo. Entonces saqué la grabadora. El silencio se volvió absoluto, tan profundo que pude escuchar el leve zumbido de la electricidad en las lámparas de cristal. Presioné el botón y la voz de Diana llenó el salón, clara, innegable. Martín es fácil. 1 mes y todo será mío, decía con un descaro que helaba la sangre, seguida de la risa cómplice de Diego. Nadie respiraba. Los socios se miraban entre sí con incredulidad, algunos llevándose las manos a la boca, incapaces de procesar lo que oían. Martín abrió los ojos de par en par, con un gesto de horror, como si todo lo que había negado hasta ese instante se le revelara de golpe en forma de sentencia. Diana se levantó de la mesa de golpe, con el rostro pálido como la cera. «Eso es una trampa», gritó, golpeando la superficie de mármol con la palma abierta. Su voz se quebraba entre la furia y el miedo, y su desesperación era un espectáculo doloroso que nadie podía dejar de mirar. Diego bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie, mientras el vino en su copa temblaba con el pulso de su mano. Yo me quedé de pie, con la copa aún en la mano, observándola sin pronunciar palabra. Por primera vez, la máscara que tanto había cuidado comenzaba a resquebrajarse frente a todos. En ese momento entendí que ya no necesitaba decir más. Las pruebas estaban ahí, crudas y nítidas, hablando por sí solas. El salón, que minutos antes había sido escenario de elegancia y lujo, ahora se había convertido en un tribunal improvisado. Los invitados, testigos involuntarios, miraban atónitos como el cuento de hadas se deshacía frente a sus ojos. Y yo, aunque temblaba por dentro, me mantenía erguida, consciente de que había dado el golpe que cambiaría para siempre el destino de mi hijo y el mío. El murmullo del salón se cortó de golpe cuando escuchamos el ruido metálico de la puerta abriéndose. El eco de los tacones y zapatos pesados retumbó sobre el mármol brillante, atravesando las conversaciones sofocadas. La policía entró con paso firme, sus uniformes oscuros contrastando brutalmente con el brillo de los vestidos de seda y los trajes de gala. Yo había hecho esa llamada en silencio días antes, con un nudo en la garganta, anticipando lo inevitable. Y ahora, al verlos cruzar el salón, sentí una mezcla de alivio y terror. Diana volteó hacia mí con los ojos desorbitados, como si apenas en ese instante entendiera que la partida había terminado. Diego, en cambio, dio un paso atrás, sudando bajo las luces doradas que hasta hacía minutos parecían su escenario de triunfo. Los oficiales se acercaron con una seguridad aplastante. «Señora, señor, están detenidos», pronunciaron con una voz grave que se expandió como una sentencia irreversible. Diana reaccionó con un chillido agudo, reclamando que todo era una conspiración, que yo la había engañado, que alguien quería destruirla. Su voz rebotaba en las paredes de mármol como un eco histérico, rompiendo la falsa elegancia que tanto había cuidado. Diego trató de mantenerse erguido, de fingir calma, pero sus manos temblaban y la tensión en su rostro lo traicionaba. Yo, en cambio, me quedé quieta, inmóvil, sin mover un solo músculo. Era espectadora de la caída del castillo de mentiras que habían levantado a costa de mi vida y de mi hijo. Martín estaba paralizado. Sus ojos iban de mí a Diana como si buscara desesperadamente una explicación imposible. Su respiración era rápida, cortada, como la de un niño atrapado en una pesadilla. Cuando los oficiales tomaron a Diana del brazo y ella intentó resistirse, fue él mismo quien la sostuvo. Y en ese contacto, lo vi entender. Vi cómo su rostro cambiaba de incredulidad a dolor, de amor ciego a conciencia brutal. Fue entonces cuando bajó la mirada hacia mí, y en esos segundos supe que mi hijo estaba regresando a mí, aunque el precio fuera un desgarro que lo marcaría para siempre. La multitud de invitados permanecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos grababan discretamente con sus teléfonos, otros se miraban entre sí con incredulidad, como si lo que presenciaban fuera demasiado grotesco para caber en una boda de lujo. El banquete, con sus mesas de mármol, copas de cristal y candelabros encendidos, se había convertido en el escenario de una caída vergonzosa. Nadie interfirió, nadie se atrevió a hablar. Todos comprendieron, en silencio, que estaban presenciando el final de una mentira disfrazada de amor. Diana forcejeaba como un animal atrapado, repitiendo entre gritos: «Soy inocente, esto es una trampa». Sus lágrimas corrían, pero no convencían a nadie. Su voz, antes tan dulce,
Ahora sonaba estridente, vacía, desesperada. Diego, en cambio, guardaba silencio con la mirada clavada en el suelo, consciente de que cualquier palabra sería inútil. Los oficiales los esposaron frente a todos, y el chasquido metálico de las esposas fue para mí la sinfonía más cruel y más justa que había escuchado en años. Ese sonido atravesó mi cuerpo como una descarga. La justicia, al fin, había entrado en escena. Fue entonces cuando Martín cayó de rodillas a mi lado. Sus ojos estaban rojos, su respiración entrecortada, sus manos temblorosas buscaban las mías como si de pronto hubiera recordado quién era yo. «Mamá, perdóname», murmuró con voz quebrada, rota, vulnerable. Yo acaricié su cabello como cuando era niño y sentí que en ese gesto una parte de mi alma herida se curaba. No le reproché nada. No había necesidad. Él también había sido víctima, cegado por el disfraz perfecto de la mujer que juró amar. Ese perdón suyo no borraba todo el dolor, pero me devolvía lo único que necesitaba, la certeza de que aún había algo que salvar entre nosotros. Poco a poco, los invitados comenzaron a retirarse. Nadie se despidió, nadie buscó mi mirada. Se marchaban en silencio, cargando con el recuerdo incómodo de lo que habían visto. Yo me quedé sentada en la mesa principal, con la copa intacta frente a mí. La música se había detenido hacía mucho, pero en mi mente todavía resonaban los violines que habían sonado al inicio de la velada. Cerré los ojos y respiré hondo. Era como si por fin hubiera soltado una carga que llevaba meses asfixiándome. Había ganado una batalla, sí, pero sabía que la guerra interior, contra la soledad, contra las cicatrices, contra la desconfianza, apenas estaba comenzando. Cuando Diana y Diego fueron finalmente escoltados hacia la salida, me levanté con lentitud. Mis piernas temblaban, pero mi espalda seguía erguida. Caminé hasta la ventana enorme que daba al jardín iluminado y me quedé ahí, observando cómo las luces titilaban a lo lejos. El aire fresco entró por una rendija y me acarició el rostro como un susurro de alivio. Esa brisa nocturna me habló más fuerte que cualquier palabra. Lo habías logrado. No estaba completa, no estaba ilesa, pero estaba viva. Y en ese instante entendí que a veces la mayor victoria no es vencer al enemigo, sino sobrevivir para contarlo. El eco de la grabación aún flotaba en el aire cuando volví a sentarme. Nadie se atrevía a hablar. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo de plata. El salón, adornado con candelabros encendidos y copas de cristal medio vacías, parecía haberse transformado en una cárcel donde cada invitado contenía la respiración. Martín miraba la mesa con la respiración entrecortada, como si todo su mundo se hubiera resquebrajado en segundos. Diana, a su lado, intentaba recomponerse, pero la palidez en su rostro la traicionaba. Sus labios se movían sin sonido, buscando una mentira rápida que no llegaba, y en esos gestos desesperados se desmoronaba la máscara que tanto había cuidado. Finalmente, estalló. «Eso no es mío. Alguien me tendió una trampa», gritó con lágrimas perfectamente colocadas en sus mejillas. Se levantó de golpe, haciendo que la silla cayera hacia atrás con un estruendo que rompió la solemnidad del banquete. Sus manos temblaban mientras intentaba sostener la mirada de Martín. Yo la observaba con una calma helada, la calma de quien ya no necesita gritar porque la verdad se impone sola. No la interrumpí, no me rebajé a discutir. La dejé hundirse en su propio teatro, consciente de que cada palabra suya cavaba más profundo el agujero donde se estaba enterrando. Martín alzó la vista hacia mí, buscando en mis ojos un refugio. «Mamá, dime que esto no es cierto», murmuró con la voz quebrada, como un niño perdido que ruega por una respuesta que no lo destroce. Mi corazón se desgarró al verlo así, dividido entre la mujer que amaba y la madre que siempre lo había protegido. Tragué saliva antes de responder. «Lo escuchaste tú mismo. Yo no escribí esas palabras. Diana sí». Mi voz fue firme, aunque por dentro mis piernas temblaban. Me sostuve con la dignidad que aún me quedaba, porque ese instante definiría para siempre quién era yo en los ojos de mi hijo. Diana golpeó la mesa con fuerza, derramando el vino que quedaba en las copas. «Esto es mentira. Ese audio está manipulado», gritó mientras todos los invitados se miraban con incomodidad, atrapados en un espectáculo que ya no podían ignorar. Algunos se levantaron, otros permanecieron sentados con los labios apretados. El lujo del salón había desaparecido de sus miradas. Lo único que pesaba era la tensión que crecía como un incendio descontrolado.
Yo respiraba hondo, convencida de que ese era el punto de quiebre que había estado esperando durante meses de humillaciones y soledad. Fue entonces cuando solté mi última carta. Me incliné apenas hacia adelante y con voz clara dije: «Entonces, ¿por qué el veneno estaba en tu tocador?». El murmullo estalló en el salón como una ola imparable. Diana se congeló, sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Su respiración se agitó y sus labios balbucearon sin sentido. Diego, a su lado, perdió la compostura y derramó su copa de champaña sobre el mantel, manchando el lino blanco como si fuera una confesión líquida. La trampa había quedado expuesta, y ya no había salida elegante para ellos. Martín se puso de pie con el rostro descompuesto. Su voz temblaba como un vidrio a punto de romperse. «Diana, ¿qué significa esto?», preguntó. Ella intentó hablar, pero solo salían excusas incoherentes, frases que se repetían sin convicción. Se aferraba a su papel de víctima, sollozando frente a un público que ya no la miraba con compasión, sino con repulsión. La evidencia estaba sobre la mesa: la carta, la grabación, mis palabras. Todo su mundo se venía abajo frente a decenas de ojos que alguna vez la admiraron. Diego trató de intervenir, pero su nerviosismo lo delató. Hablaba rápido, atropellado, enredándose en contradicciones como un hombre que sabe que no tiene escapatoria. Sus palabras se mezclaban con el murmullo de los invitados, pero nadie les prestaba atención. El salón, antes escenario de lujo y sofisticación, se había convertido en un tribunal improvisado. Diana, la mujer que siempre se mostró fuerte y brillante, ahora era apenas una sombra derrotada, incapaz de sostener su propia farsa. Yo permanecí sentada, con la espalda erguida y las manos apoyadas en la mesa, observando cómo la verdad abría paso entre las mentiras. Sentí dolor, sí, pero también un alivio extraño, casi liberador. Había perdido tanto en el camino, mi paz, mis noches, la confianza de mi hijo, que ya no me importaba la humillación de esa noche. Lo único que me quedaba era la dignidad de haber protegido lo más valioso que tenía. Y aunque Martín aún no lograba asimilarlo, lo sabía. El veneno había cambiado de dueño. Ya no me destruía a mí. Ahora estaba destruyendo a Diana. ¿Y tú? Si fueras Martín, ¿a quién le creerías en ese momento? ¿A la madre que te crió con amor o a la mujer que juraste amar frente a un altar? El tiempo pasó, y aunque los días parecían arrastrarse al principio, poco a poco fui respirando de nuevo. Mi cuerpo seguía cansado, pero mi espíritu, contra todo pronóstico, comenzó a fortalecerse. Volví a caminar los pasillos de mis hoteles con pasos lentos, acariciando con la mirada cada detalle que yo misma había elegido años atrás. Las lámparas colgantes que brillaban como estrellas, los pisos de mármol que tantas veces habían resonado con risas y pasos apresurados, los sillones de terciopelo donde Martín jugaba cuando era niño. Todo eso me recordaba quién era yo, que había construido y por qué no podían arrebatarme mi historia. Martín se convirtió en mi sombra en esos meses. No era el hijo ingenuo que antes se dejaba arrastrar por la voz de una mujer ambiciosa, ahora era un hombre herido, con ojos que habían visto demasiado en poco tiempo. Lo notaba más callado, más atento, como si cada gesto hacia mí fuera un intento de reparar lo que se había roto. Y aunque el dolor de sus palabras aún me dolía en el pecho, lo abrazaba en silencio cada vez que me buscaba, porque entendía que también había sido víctima de un engaño. La prensa me persiguió con titulares estridentes. Al principio los evité. No quería dar explicaciones a quienes solo buscaban un espectáculo. Pero un día acepté sentarme frente a las cámaras. Llevaba un vestido sobrio, sin joyas, el rostro limpio de adornos. Miré de frente y conté mi historia con la dignidad de quien ya no tiene miedo. Quisieron enterrarme, pero no sabían que yo era raíz, dije. Y en esa frase puse toda mi vida, la mujer que soportó pérdidas, que se sostuvo sola, que se levantó después de cada caída. La portada de una revista me mostró junto a Martín bajo un título que me arrancó una sonrisa amarga: La madre que salvó un imperio. Muchos lo leyeron como una victoria empresarial, pero yo sabía que el verdadero imperio que había salvado era mucho más íntimo. La relación con mi hijo, la memoria de nuestro esfuerzo, el lazo que ni la mentira más cruel pudo cortar. Ese día comprendí que mi legado no eran hoteles, ni joyas, ni dinero, era haber resistido lo suficiente para que Martín regresara a mí. En una conferencia repleta de empresarios y jóvenes que me escuchaban con atención, recibí un aplauso de pie. Vi sus rostros brillar bajo las luces doradas y sentí que aplaudían algo más grande que mi nombre.
Aplaudían a todas las madres, a todas las mujeres que alguna vez fueron humilladas, ignoradas, traicionadas en silencio. Tomé el micrófono y, con la voz temblorosa pero firme, dije: el lujo verdadero no está en los diamantes ni en el mármol. Está en sobrevivir, en no dejar que la traición te robe la dignidad. Esa noche, al regresar a la mansión, me senté frente al espejo de mi recámara. Vi arrugas nuevas, cicatrices invisibles, un cansancio que ya no se iba con el sueño. Pero también vi fuerza. Vi la raíz que había sobrevivido a la tormenta. Recordé mis noches de insomnio, mis silencios llenos de miedo, mis lágrimas escondidas en almohadas de seda. Y entendí que cada herida me había hecho más sólida. No era la misma mujer que recogió un sobre del suelo en una iglesia, era alguien más fuerte, alguien imposible de quebrar. Martín entró sin avisar. Se sentó a mi lado, tomó mi mano y la besó con un gesto que me estremeció. «Gracias por no rendirte, mamá», me dijo, con la voz rota de un niño que había regresado demasiado tarde. No necesité más. No lo reproché, no lo cuestioné. Solo acaricié su rostro y lo abracé, porque ese abrazo era la verdadera victoria. Ese instante valía más que todos los contratos firmados, más que todos los hoteles construidos, más que cualquier riqueza que pudiera contar. Hoy, al mirar atrás, pienso en todas las personas que quizás estén viviendo lo que yo viví. Personas que sienten que los suyos les dieron la espalda, que los llamaron locos, exagerados, que los hicieron sentir un estorbo. Si es tu caso, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón: tú no eres desechable. Tú no eres invisible. Tú eres raíz. Has cargado más de lo que cualquiera imagina, has dado amor en silencio, has sostenido hogares enteros sin recibir las gracias. Y aunque no siempre lo vean, aquí, te vemos. No permitas que la traición defina tu valor. El verdadero lujo de la vida está en mantenerte de pie, en no dejar que otros apaguen tu luz. Porque llegará el día en que quienes te ignoraron buscarán de nuevo tu mesa, y entonces tendrás la fuerza de decidir si merecen sentarse. Yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Lo que quisieron destruir en mí, en realidad me convirtió en algo eterno. Y ahora sé que ninguna mentira, ningún veneno, ningún abandono puede arrancar lo que soy. Soy raíz. Y las raíces siempre vuelven a florecer. ¿Tendrías el valor de descubrir que aquellos a quienes diste tu confianza en realidad tejían tu caída? ¿Y si hoy te sientes traicionada, usada o dejada de lado por personas a quienes entregaste lo mejor de ti, por favor, no creas que tu vida se reduce a ese dolor. Tú no eres un estorbo. No eres desechable. Eres raíz. Eres cimiento. Y como Beatriz, aunque intentaron quebrarte, no pudieron apagar tu fuerza. Has trabajado, has amado, has sostenido hogares enteros con tus manos y tu silencio. Tal vez nunca recibiste el reconocimiento que merecías, pero aquí te vemos. Escuchamos tu historia. Y queremos que sepas, todavía queda tanta vida, tanta belleza y tanto amor esperándote. Tu dignidad vale más que cualquier fortuna, más que cualquier herencia, más que cualquier traición. Y cuando te sientas sola, recuerda, los años que llevas vividos son tu corona. Ningún engaño puede robártela. Nunca olvides esto: lo que quisieron destruir, en realidad lo hicieron más fuerte. Y cuando vuelvas a mirar a quienes no te valoraron, quizás no necesites venganza. Basta con que los mires de pie, con la cabeza erguida, porque ya venciste, sigues aquí, y sigues siendo raíz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos como este y nunca olvidar que la vida siempre da una segunda oportunidad para levantarse con más fuerza. ¿Te sorprendió lo que escuchaste hoy? Entonces tienes que ver lo que ocurrió cuando una madre descubrió, en medio de la fiesta de su propio hijo, un secreto oculto en una simple botella. No gritó, no corrió, pero lo que hizo después cambió el rumbo de toda la noche. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Escapé de la fiesta de mi hijo a medianoche tras descubrir el secreto en la botella que me regaló, porque el desenlace es algo que jamás olvidarás. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.